Francis. Fernando Rivera Calderón, dentro del júbilo, el contento, ¿qué deberíamos de analizar con el sentido crítico que debe caracterizar a la izquierda? ¿Qué riesgos, qué retos tenemos también por delante? Bueno, viene el tiempo también de la autocrítica, es decir, creo que todo el gobierno de López Obrador, pues fue un gobierno, y lo he dicho varias veces en ese espacio, un gobierno en resistencia, resistiendo los trancazos de la iniciativa privada, de los medios privados, pero un ataque en el que muchos que acompañamos el movimiento y que solemos ser muy autocríticos, no es que dejáramos de hacerlo, pero es que había tanta chamba tratando de desmentir fake news y calumnias y cosas absurdas que en realidad sí creo que hay un déficit en términos de autocrítica, que ahora la consolidación de este proyecto político va a permitir hacerla y hacerla de una manera más sana, no significando que ejercer esa autocrítica signifique ser un traidor al movimiento o significa que ya te vas a ir a Movimiento Naranja, ¿no? Entonces, bueno, a mí me entusiasma eso, porque si algo distingue a la izquierda, pues es justo ese gran debate interno que siempre ha habido, pero que ahora se ha visto realmente pudorosamente opacado, pues por el gran ataque, y como es un ataque tan basado en la nada, ¿no? Pues la verdad hemos perdido mucho tiempo respondiendo estupideces cuando realmente deberíamos ocuparnos de cosas realmente importantes o de cosas realmente complicadas que hay, porque efectivamente, como dice Ana, pues somos los mismos y las transformaciones, curiosamente, las hacen los mismos que no querían que cambiaran las cosas, pero es que es lo que hay, somos lo que hay y quizás lo que marca la diferencia pues son esos liderazgos, son esas cabezas que marcan el camino que hay que seguir, pero al final los que van a operar las cosas pues somos los mismos que estábamos antes, muchos muy contentos con el PRIAN, muchos muy enojados y muy molestos y ahora pues un poco al revés. Pero bueno, creo que eso es importante que venga este tiempo, pero sí, sin duda, sin dejarle espacio tanto a la felicidad como a esto que pues es imposible no sentir cuando uno mira la foto como diría Álvaro Delgado, en efecto, de Claudio X González Laporte. ¡Qué Ajá. barbaridad, señor periodista! Bueno, pues así como lo dicen ese par de queridos periodistas, pues la verdad es que ver esa fotografía, que además reivindica el poder de la imagen y de la fotografía en estos tiempos, pues es la carga de justicia poética que encierra ver a este señor, que recordemos en esa foto donde le habla a Peña Nieto y le pica el pecho así como de, escúchame tú, chamaco, ¿quién te va a dar las órdenes? A verlo ahora sentado en la antesala, en una antesala infinita para él, ¿no? Porque después de haber hecho, de haber tenido un actuar tan bajo, de haber coordinado y financiado una de las campañas negras más terribles que se hayan vivido, yo creo que en nuestro continente, y de haber engendrado a uno de los tipos más insoportables, mamilas y nocivos para este país, como lo es su hijo Claudio X González Guajardo. Bueno, pues ese par, la verdad es que se merecen ese destino, esa sala de espera eterna. Lo que no esperábamos es que hubiera un fotógrafo tan genial, que no sé quién sea, pero brindo por ese gran fotógrafo que captó esa imagen que representa, así como la del triunfo de Claudia en el discurso del Zócalo, así como esas grandes fotos, esta foto sintetiza la derrota moral, la derrota económica y la derrota absoluta de la derecha y de ese empresariado mexicano completamente insensible a las necesidades de la gente. Bien, gracias. Horacio Franco, ¿qué autocrítica, qué debemos advertir hoy para que luego más adelante no nos digan dónde estabas cuándo? Es decir, sí el júbilo, sí el contento, sí el triunfo electoral, pero ¿qué sigue? Porque bueno, yo nada más digo, compromisos se van cumpliendo en lo político y compromisos se van haciendo en lo económico. Podemos ver que no se ha recibido a nadie que implique un compromiso con lo popular o con la lucha social, pero sí a los jefes de los grandes corporativos, de los empresarios, de los banqueros, de BlackRock México y de otras entidades. Y a veces, hoy mismo, hoy Horacio, podemos revisar los medios de comunicación que apenas
ayer o antier eran los portadores de las peores noticias negativas contra este movimiento y que hoy están felices diciendo que celebran los nombramientos que son, bueno, Javier Lozano, felicitando los nombramientos que ha habido. Y como ellos puedo enumerar la serie de personas, hoy lo podemos ver en Reforma, en el Universal, en diferentes lugares donde moderación, respeto, gran señal. ¿Serán esos compromisos los que puedan atenuar el gusto y el contento por lo electoral, Horacio? Ah, estaba yo buscando el fotógrafo de la jornada, porque es el que lo publicó. Tuvo un premio incluso, ayer lo mencionaron en los periodistas, Alejandro y Álvaro. Pero lo que quiero decir con estos riesgos que hay, o estas cosas que deben aprender este nuevo gobierno, y yo lo estuve pensando mucho en la mañana, precisamente razonándolo, meditando, y hubo una cosa que el gobierno de López Obrador, el gobierno de López Obrador se prometió desde un principio. Trataron de hacerlo y como uno de sus propósitos, y que se olvidó después, todos lo olvidamos, todos lo fuimos olvidando. Se hablaba, no sé si se recuerden todos, de una transversalidad entre secretarías, dentro de un gobierno muy funcional que sí fue pero que les ganó mucho, como dijo bien Fernando, toda de gobernar a contracorriente, la pandemia, desmentir todas estas cuestiones calumniosas y terribles de la derecha que siguen y seguirán siendo, bueno, y se irán atenuando poco a poco, creo yo, porque ya el hecho de que Javier Lozano se comporte como se comporta, o bueno, ya se va de vacaciones latinos, ¿verdad? Entonces ya se va a ir atenuando esto, porque ya no les queda de otra. O sea, si siguen con la misma política, la oposición verdaderamente van a seguir quedando más y más en ridículo y se van a ir quedando cada vez más solos, tan solos como Claudio X González Laporte en esa sala de espera eterna con Claudia, que como vuelvo a decir a todos, digo, no es lindo, como dijo López Obrador, no le gustó a él, pero al pueblo sí. O sea, fueron tan mezquinos, pagaron tanto dinero para denostar, defenestrar a este gobierno, que, pues en verdad es merecido, ¿no? Es muy merecido. Pero yo estaba pensando en esa transversalidad que el nuevo gabinete, que todo este gobierno tiene que tener, que no la tuvo el gobierno de López Obrador, que cada secretaría colaboró de una manera como pudo. Hubo secretarías como la función pública que verdaderamente, que ojalá se quedara Dora Bujain, ¿no? Dora, mi queridísima amiga, que es una persona muy capaz, ¿no? O alguien más, no sé, el mismo Fernando Noroña, no sé, bueno, todos nos tronamos los dedos ya porque sea jueves, pero eh, yo creo que la transversalidad de un gabinete, la colaboración, la cooperación con las secretarías debe ser una cuestión muy importante para el gobierno de Claudio Sheinbaum, para que haya esa ese hilo conductor que va a ser el bien gobernar a partir de una cabeza, sí, que es una directora maravillosa, que es Claudia Sheinbaum, pero que haya esa coordinación y que ninguna parte del gabinete ampliado o del gabinete formal vaya a salirse de redil como se salió Segalmex, como pasó pues, en la función pública, como pasó en las contralorías, pues, ¿no? Y bueno, lo más urgente de este gobierno próximo va a ser el fiscal. No concebimos ningún ciudadano que tenga más de 2 dedos de frente que Gers Manero se quede en la fiscalía por nada, ya. O sea, en verdad, Gers Manero ha sido un fiscal que nos da vergüenza a todos, que por muy, otra vez, que como dice López Obrador, muy buen hombre, es un buen hombre. Pues sí, yo puedo ser un buen hombre, pero no voy a ser fiscal, ni voy a ser funcionario. Pues, ¿no? Cada quien sirve para lo que sirve. Ya no estamos tampoco como para soportar un fiscal así. Si se nombra a Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la presidencia, pues un fiscal que verdaderamente tenga a bien llevar los asuntos de la nación de una manera digna y eficiente. Ese es el gran peligro, ¿no? O lo que yo sugeriría para este gobierno, que las secretarías se comuniquen entre sí, se intercomuniquen a partir de la cabeza, sí, pero que haya de veras una cohesión humanista, transformadora, formal entre las secretarías. Bien, Horacio, gracias.
Vamos a, Ana Francis, antes de pedirte tu opinión y si es posible una autocrítica o una crítica o advertencia de riesgos en lo que se está viviendo, déjame compartir esta publicación en X que ha puesto el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Dice, productivo encuentro con fiscal general Alejandro Gertz, funcionarios de la Fiscalía General de la República y fiscales estatales para abordar éxitos y desafíos compartidos para fortalecer la justicia y proteger mejor a nuestras naciones, su bienestar, salud y seguridad. Yo siempre me pregunto qué hace el embajador de Estados Unidos participando en reuniones de esta índole que corresponden estrictamente a asuntos de interés nacional interno. Digo, entiendo las reuniones binacionales de comisiones de un país o de otro, las entiendo, pero cuando están este tipo de reuniones, pero bueno, ese no es el tema. El punto está, solo por lo que dice Horacio respecto a Gers Manero, que bueno, pues pareciera al menos que él está ahora muy puesto. Ana Oye, Francis. y perdona más que como paréntesis, en términos de señales políticas, pues muy desafortunado que Ken vaya con el rostro abierto y el otro con cubrebocas, Pues que sí. la verdad es que yo siento que no se ha quitado el cubrebocas desde la pandemia, el fiscal, ¿no? No, yo no lo he visto, me encantaría verlo hablar públicamente, pero tiene este síndrome que tienen los ministros de la Suprema Corte que lo público les da como urticaria, ¿no? Compartir Sí. públicamente lo que sepan. Se les Oye, que vayan Cubrebocas a la políticos. mañanera, que vayan a la mañanera un día, ¿no? Digo, Pues sí. Ana Pues Francis, sí. retos, riesgos de este momento de júbilo, de contento electoral, pero la política es implacable y sigue adelante. Y decía yo, antes de que Horacio nos diera su análisis, decía, bueno, acuerdos políticos cumpliéndose, pero acuerdos económicos, el mundo de la presión de esos factores económicos, financieros y fiduciarios está, me parece a mí, muy fuerte, por un lado. Y por otro, cómo me encantaría que hubiera ya las reuniones con los sectores populares, madres de desaparecidos, comités de lucha, defensores del medio ambiente. Acabo de hablar con personas de Perote, Veracruz, donde fueron asesinados 2 activistas que están en lucha contra una granjas Carol, que son unas granjas porcinas que se roban, se quedan con el agua, como sucede a nivel nacional en una crisis verdadera que no ha podido ser enfrentada. Pero en fin, Ana Francis, ¿cómo ves todas estas series de presiones? Pues fíjate que yo no necesariamente estaría preocupada justamente por no estar viendo reuniones con los sectores sociales, porque me parece que el compromiso es muy claro. Creo que las empezaremos a ver muy pronto, pero también es cierto que se está haciendo un tejido estabilizador, me parece, que a mí me da mucha paz. Más bien yo me preocuparía por otras cosas, Julio. Es decir, ¿cómo hacemos? El presidente hizo muy bien y fue haciendo muy bien para ir tejiendo y que fuera ganando, voy a decirlo así, fuera ganando como el mejor comportamiento posible. Es decir, en general tuvo un gabinete como pues bastante correcto en términos de corrupción, en términos de, sí, de decencia y de honestidad, pues, ¿no? Y algunos mejores técnicamente hablando, etcétera. Hubo varias sustituciones, hubo por ahí varios personajes que se presentaron corruptos y fueron saliendo, pues, y eso es interesante. Entonces, yo creo que Morena no está libre de la corrupción, ni mucho menos, no lo estoy diciendo una cosa que todo mundo sabe. Entonces, me parece que tiene que permear y que tiene que ser más la gente que ocupe los espacios que sea incorruptible, como el caso de Ernestina, por ejemplo. A mí me parece que Ernestina es un personaje incorruptible y que fue una espléndida fiscal en la Ciudad de México, etcétera, pero que tiene esta característica de incorruptibilidad. Y creo que eso tiene que ser lo que más permee, pues, ¿no? En los congresos, o sea, yo estoy preocupada por el Congreso de la Ciudad de México, pues, porque va a tener una bancada muy amplia, etcétera, pero adentro tiene que, o sea, no puede perderse todo lo ganado en esta segunda legislatura en términos de armonía, de trabajo en equipo, de unidad, de trabajar para el proyecto, etcétera, ¿no?
pues debe ser, me parece, una bancada muy en comunicación con la futura jefa de gobierno, etcétera, pues cosas que le den paso a la eficiencia y que no haya chantajes, Julio. Entonces, yo creo que viene una construcción política interesante. Y por otro lado, pues viene la presidencia del partido, ¿no? Que eso también marca tono, pues, es decir, ¿quién preside el partido? Pues ya vimos que ahí se está candidateando, o se dice Citlali, por ejemplo, que es otro personaje incorruptible. Entonces, esas señales son buenísimas. Y Luisa Pero María Alcalde. Luisa María Alcalde vi que levantó la mano también, pues no sé, no conozco tanto a Luisa María como para saber qué representa. A Citlali, pues ahora sobre todo el último año y medio la conocí muchísimo, ¿no? Y es alguien además muy visible, es decir, nos ha mostrado mucho quién es, como para pensar, y la ves, como para pensar que es un personaje incorruptible. Luisa María me parece que ha mostrado ser una política joven, muy echada para adelante, como muy exitosa en ese sentido. También me parece que es un personaje incorruptible. Me faltaría a mí ver más quién es decir, qué trae en la cabeza, cuál es su onda, que esa es una cosa que ya puso la 4T de moda. Pues esto que dice Fernando de Gertz, o sea, ya contamos los días para que se vaya, me parece todo mundo, incluida la 4T, espero. Ya se tiene que ir, es un personaje del pasado que además no solucionó nada, no al ritmo que se necesita, seguramente tendrá algunos éxitos, no sé cuáles, pero no al ritmo que se necesita, no para esta parte del proceso. La verdad es que ya debería renunciar, debería de entrar a otra persona. Pues esos son los retos que yo veo, es decir, siempre hay espacios para jugar al tío Lolo, siempre hay espacios para la corrupción, o sea, siempre hay espacios para la corrupción, que esos deben ser, híjole, cerrada la llave, erradicados, debe ser un vicio social súper mal visto, me explico, ya muy, muy juzgado por todos lados. Pero también está el espacio del tío Lolo, ¿no? De pasar sin dejar huella, ¿no? Y está el espacio de pasar dejando huella. Entonces, claro que esperamos un sexenio así, pero el peligro del tío Lolo ahí está, ¿eh? Y tenemos que estar bien pendientes de que la gente, además, pon tú que no robe, pero que sí atienda, ¿me explico? Bien, gracias, Ana Francis.